5 cosas que todo buen cantante necesita saber. No te sientas mal por no saberlas. Todos empezamos sin conocerlas y aunque tomemos clases de canto, este tipo de información básica y vital para los cantantes no la suelen enseñar los profesores de canto, pues no tan buenos. Pero hoy finalmente las vas a descubrir. Número 5. ¿Qué es la habilitación vocal? Si has buscado por YouTube información sobre el canto, seguramente hayas visto varios videos hablando sobre rehabilitación vocal. Esa situación es en la que una persona abusa de su voz o la usa de manera que exige demasiado a sus pliegues vocales y termina ronco, afónico, cansado o hasta con una lesión. Los pólipos y nódulos son muy conocidos por los cantantes. Es lo que queremos evitar. La fatiga vocal es bien conocida y testimonios de gente que se cansa al cantar o al hablar también abundan. Pero de lo que casi no se habla y solo se da por hecho es de la habilitación vocal. Sí, la rehabilitación vocal se enfoca en reparar, sanar, recuperar una voz. En una palabra, traer una voz de vuelta a su uso normal. En cambio, la habilitación es llevar una voz de su estado normal a un estado de capacidades más exigentes. Según Ingo Tietze en este libro, que por cierto es algo así como la Biblia de los cantantes, y ahora ya lo sabes, como bonus, pues se refiere a la habilitación vocal como el proceso de fortalecer la voz para cumplir con demandas específicas. O sea, es exactamente lo que las personas con voces sanas, en estado normal, hacemos cuando aprendemos a cantar. Así es, tu profesor de canto debería ser un experto en habilitación de voces, no solo en rehabilitarlas, sino en habilitarlas. Si por ejemplo tú eres un maestro que se cansa de hablar mucho en clase, rehabilitarías tu voz para que ya no esté cansada. Luego la habilitarías para que sea capaz de afrontar las necesidades que tienes. A saber, hablar en clase 2, 3, 4 más horas. Y con esto te das cuenta de que un gran problema en cantantes y oradores es solo enfocarse en rehabilitar su voz. Usan su voz no entrenada para tareas demasiado demandantes que requieren de ciertas estrategias para llevarse a cabo. No se han preparado para habilitar su voz y que puedan solventar esos escenarios, terminan fatigados, cansados o hasta lesionados, se van con un profesional para rehabilitar su voz y una vez que han vuelto a la normalidad, vuelven a fatigar su voz. Es decir, van de la normalidad a la rehabilitación, vuelven a fatigar su voz y de la rehabilitación a la normalidad, una y otra vez en un ciclo que no parece tener fin, hasta que comprenden que una vez en la normalidad, lo indicado es habilitar su voz, de manera que pasemos por ese proceso que nos permitirá usar nuestra voz de manera que no nos cansemos haciendo la tarea que requerimos realizar, ya sea cantar 10 horas a la semana o dar pláticas de 1 hora el fin de semana. Eso dependerá de cada quien y su profesión o hobby con respecto al canto o la voz, pero sin duda, la habilitación vocal, aunque sea en su forma más simple y sencilla de entender, como ya te dije, el proceso de fortalecer la voz para cubrir demandas específicas es algo que todo buen cantante necesita saber, al igual que el número 4. La ciencia oculta de la voz. Si la habilitación era importante, ahora imagínate saber que existe una ciencia de la voz que se enfoca directamente en ella. Es decir, se enfoca tal cual en habilitar voces pensando en profesionales como maestros, cantantes, actores y demás. Y esta ciencia se llama vocología. Esto es algo que todo cantante debe saber, pero que te aseguro tu profesor no te cuenta. Y es que si lo hiciera, podrías investigar la información que la vocología nos da sobre la voz desde la perspectiva científica. Es decir, descubrimientos hechos bajo el rigor científico, y entonces lo compararías con lo que dice el maestro, basado en lo que le dijo su maestro o lo que él cree en su imaginación y percepción individual. Por lo que es notable que si tu maestro no es muy estudioso de la ciencia de la voz, que es como se conoce a la vocología en su sentido más amplio, pues habrá muchas diferencias entre lo que él te dice y lo que dice la ciencia. Pero es justo decir que en su sentido más específico, la vocología es la ciencia de la habilitación, entrenamiento y terapia vocal.
Es bajo esta disciplina que las personas que seriamente buscan estudiar la voz empiezan el viaje para hacerlo. Es la que nos acobija y la que nos da respuesta a muchas preguntas frecuentes del canto. Por ejemplo, la presión umbral de fonación o Phonation Threshold Pressure, que se refiere a la mínima presión pulmonar necesaria para que las cuerdas vocales comiencen a vibrar. Estudiando esto, la vocología descubrió que la voz no depende solo de fuerza muscular, sino de un delicado equilibrio aerodinámico y tisular, y que controlar la presión mínima para fonar es clave para la salud y el rendimiento vocal, entre muchas otras cosas. Y lo que para mí es lo mejor de lo mejor es que la vocología reconoce cuando algo todavía no se sabe con certeza. No te van a inventar una respuesta, sino que se confiesa como algo que requiere de más estudios. No se sabe aún, y te lo dicen, no sé, en vez de inventarse que el diafragma hace magia. Por eso y mil razones más, saber que existe una ciencia de la voz llamada vocología es vital para cualquier cantante. Y si antes no lo sabías, no te avergüences. Al contrario, alégrate de que hoy lo has descubierto y que desde ahora tendrás una perspectiva más amplia y con más evidencia sobre la voz. Mucho más si escuchas el siguiente punto que todo cantante debe saber. Pero antes te invito a suscribirte al canal. Número 3. La voz es un transductor biomecánico. Ya que estamos hablando de vocología, en este punto te revelaré que la voz es considerada un transductor. Un transductor convierte una forma de energía a otra, actuando como un intermediario entre un sistema de entrada y salida. La conversión se puede esquematizar como energía A, transductor, energía B. Por ejemplo, un transductor puede convertir la energía lumínica en la forma de energía requerida por un aparato eléctrico. La misión fundamental de estos dispositivos es la transmutación energética, adaptando un tipo de energía recibida en otra forma más apta para el consumo por parte del sistema receptor. La voz funciona como un transductor biomecánico porque convierte energía aerodinámica, flujo de aire y presión pulmonar, en energía acústica, sonido. Este principio fue descrito y modelado por Ingo Titze en su teoría mioelástica aerodinámica de la fonación. En otras palabras, las cuerdas vocales transforman la energía del aire en vibración mecánica, y luego el tracto vocal convierte esa vibración en ondas sonoras. En su artículo The Physics of Small Amplitude Oscillation of the Vocal Folds, Titze mostró que las cuerdas vocales funcionan como un oscilador autosostenido. El aire que pasa genera una presión subglótica mínima, Phonation Threshold Pressure. Una vez superada, las cuerdas vocales vibran y convierten esa energía en sonido. Esto es muy importante desde varios aspectos. El primero, que con esta información nos damos cuenta que el equilibrio entre presión del aire como la elasticidad de los pliegues vocales va a estar en el foco de nuestra atención al aprender a cantar. No te preocupes si suena complicado, porque este equilibrio entre las partes que conforman la voz lo llamaremos simplemente economía vocal, es decir, hacer más con menos. El segundo aspecto por el que saber esto resulta fenomenal es que dejamos de pensar en nuestra voz como algo mágico, misterioso, que nadie sabe cómo funciona, y dejamos de inventarnos cosas como usar el diafragma, inventarnos no alzar los hombros, no vaya siendo que creemos tensiones innecesarias, y nos damos cuenta que la voz está estudiada, es considerada en biomecánica vocal como un transductor biomecánico aerodinámico, por las razones ya mencionadas. Hay bases científicas que nos ayudan a comprenderla y estudiarla, y tal vez, solo tal vez, en vez de hacer ese ejercicio de piernas para diafragma que tu maestro tanto recomienda, o ponerte a alzar pesas con la panza, pues sea más conveniente investigar qué dice la ciencia sobre la voz. Solo tal vez. Es una recomendación, no una imposición, y te recuerdo que yo no soy doctor ni maestro de canto. Solo una persona rara de internet. Tú haz lo que quieras. Pero si este punto te sorprendió, el siguiente te dejará perplejo. Punto 2. Ni lo que tomas ni lo que comes afecta directamente tu voz. Hay gente incluso que siguen creyendo que lo que tomas moja tus pliegues vocales, por lo que evitan comidas picantes y bebidas demasiado frías o calientes. Pero en la realidad, lo que tomamos y bebemos se va por un tubo distinto a aquel por el que respiramos. Es decir, la comida y bebida se van por el esófago,
el cual es un tubo muscular de unos 25 centímetros de largo que conecta la faringe con el estómago y permite el paso del alimento y los líquidos hacia la digestión. Forma parte esencial del sistema digestivo y funciona gracias a movimientos coordinados llamados peristaltismo. Por otro lado, tenemos la tráquea, la cual es un órgano tubular del sistema respiratorio que funciona como el conducto principal para llevar el aire de la laringe hacia los bronquios y, finalmente, a los pulmones. En palabras simples, los alimentos que ingerimos no bañan ni afectan directamente a nuestros pliegues vocales, a no ser que te encuentres en ese grupo de personas que sufre de síndrome de laringe irritable, el cual es una condición en la que la mucosa y los nervios de la laringe reaccionan de forma exagerada a estímulos que normalmente no causarían molestias, generando síntomas como tos persistente, carraspeo, sensación de ahogo o dolor al hablar y tragar. Eso no quiere decir que los alimentos directamente afecten tu voz, sino que tienes una condición en la cual tu cuerpo reacciona de manera distinta a las demás personas. Estás enfermito, vaya. Tente compasión, pero no odies a los alimentos y pienses que a todos les pasa lo mismo. Estas reacciones las tienes con estímulos que otros no perciben igual que tú. Más, dejando de lado esta condición, la cual debe ser diagnosticada por un médico y no que tú solito me pongas en los comentarios, yo la tengo. ¿Qué es eso de estarse autodiagnosticando con Google? No. Tienes que ir a un médico y que él corrobore que efectivamente tienes esta condición. Conociendo, y repito, poniendo en su justo lugar a las personas que sufren de esta condición, los demás no tenemos que preocuparnos de ser afectados directamente por los alimentos en cuanto a voz se refiere, a no ser claro que tengas una condición específica o hablemos de cantidades que afecten a tu cuerpo de mala manera en general. Por ejemplo, enchilarse no es buena idea para nada, ya que provoca sudor en la frente y cara, lagrimeo y secreción nasal, sensación de calor corporal y a veces hipotos por la irritación en la garganta. Otro escenario poco favorable es cuando ciertos alimentos te producen reflujo o cuando un alimento provoca deshidratación. En el caso, por ejemplo, del chile, pues modérate, no te enchiles. ¿Para qué? No es tan difícil, amigo. Ten cuidado, ¿para qué te enchilas? No lo hagas. En el caso del reflujo, si bien este es otra cosa que no afecta directamente a nuestra voz, pues tampoco es algo que quieres tener. Así que es muy obvio que lo lógico sería evitar aquello que te causa el malestar. Deja tú para cantar bien, simplemente para no tenerlo. Y en el caso de los alimentos o bebidas que deshidratan, pues al tomarlos, toma más agua de manera estratégica. Si yo sé que este alimento me deshidrata, pues tomo agua antes o después de ingerirlo, para contrarrestar el efecto. Y ya, sí, así de simple. Ahora, otro caso muy distinto sería el alcohol. Ese sí, para que veas, no vale la pena tomarlo, ni siquiera aunque luego tomes agua. En otro video te explicaré todos los efectos adversos de ingerir alcohol, pero de momento, si quieres cantar bien, beber alcohol y fumar, pues mejor no. Y si no tienes alergias o problemas con ciertos alimentos, ¿para qué te preocupas tanto? Sigue la dieta que planeaste con tu nutriólogo, porque planeaste tu dieta con el nutriólogo, ¿verdad? Consigue tus objetivos fitness y come lo que gustes dentro de lo posible. De nuevo te recuerdo que yo no soy doctor, solo soy un tipo raro de internet. Estas dos son pautas que debes seguir al pie de la letra. Lo que ves y escuchas aquí es necesario que lo corrobores y que al final tú junto con tu doctor decidas qué hacer con tu vida. Mi consejo, y solo es un consejo, es que te guíes por la ciencia y los profesionales de la salud en vez de por un maestro empírico que no estudia la ciencia del canto. Pero eres libre de hacer lo que quieras. Pero ahora sí, es momento del puesto número 1 de cosas que todo cantante debe saber. Número 1. No cantas con el diafragma. Punto. Cantas transformando el aire que expulsan los pulmones mediante el uso de los pliegues vocales. El sonido resultante es amplificado por el tracto vocal. Cantas con los pliegues vocales. Allí está la magia. Allí se transforma el aire en sonido. Allí cambia el destino de la energía, que usualmente sería simplemente expulsada, pero que al usar nuestra voz, esa energía cambia, muta. La voz es un transductor biomecánico aerodinámico, como bien recordarás. No es una cosa estática a la que si le metes apoyo diafragmático se hará mejor, como si estuvieras picando un botón. No,
El escape de aire, la fuerza, la presión subglótica, presión supraglótica y la transglótica son cosas que se controlan desde el enfoque de abarcar los 3 componentes de la voz al mismo tiempo, a saber, el aire o fuente de poder, los pliegues vocales o fuente de sonido y el tracto vocal o resonadores. No, Patricio, tu diafragma no apoya la voz, no la hace más brillante, más estable, más potente, que la coloques en la máscara ni nada de eso. No hay evidencia científica de que el diafragma pueda hacer eso. Si pudiera, los científicos ya habrían, mediante experimentos, observaciones y comparaciones, repito, descubierto que así es, pero no es así. No hay evidencia que lo muestre. Cuando dejas de imaginar cosas y creer que lo que sientes es un reflejo de la realidad, cuando dejas de basarte en creencias, ideologías, filosofías basadas en empirismo, sentimientos y en lo que tu maestro se imagina, y te basas en la evidencia científica, es decir, aquella postura en la que para aseverar algo debemos tener pruebas contundentes, reales, medidas, verificadas, y no nada más decirlo porque se nos da la gana, verás que no hay razón para decir que cantamos con el diafragma. La cosa número 1 que todo cantante debe saber. Pero si creías que estas 5 cosas te hicieron cambiar drásticamente tu panorama del canto, que no volverás a ver tu voz de la misma manera nunca más, te aseguro que cuando descubras los 5 errores de los maestros de canto, te quedarás pasmado. No creerás que seguramente tu profe de canto comete más de 3 de los 5. Por ello te he preparado este video en el que te explico estos 5 errores y que descubras si acaso estás tirando tu dinero en clases de canto.